Bueno, amigos, en esta segunda parte vamos a continuar hablando de qué es lo que ocurre con otros seres, los cuales también deben pasar por esta dimensión. Pero antes quiero hacer una aclaración. Muchos creen que cuando una persona abandona este plano, es decir, desencarna o evoluciona a un nivel superior, ya deja esta densidad. Se va a un lugar lleno de paz, de amor, lleno de felicidad. No sé, está al lado de Dios, se va al cielo. Bueno, y todo eso. Ujú. Y todo es bueno y todo es perfecto. Pero no es así, porque aún en esos planos más elevados existe la negatividad. Eso es un error muy grande que tienen muchas personas, porque no es así, es tal Ujú. cual lo estás explicando. O sea, además de nosotros salir de este plano, en el próximo plano, a pesar de ser un plano de luz mucho más evolucionado, bueno, ese plano también tiene su nivel y seres negativos, como dijiste, con una evolución a la altura de esa cuarta dimensión en este caso. Y la quinta también tendrá su parte negativa y la sexta también tendrá su parte negativa y así sucesivamente, ¿no? ¿Verdad? Sí, por eso mencionamos o menciona el maestro Rafael en sus enseñanzas que cuando nace un maestro de la luz, nace un mago negro, porque tiene que existir ese equilibrio constante siempre, el equilibrio del cual estamos hablando. Entonces, sí existe lo negativo a niveles más superiores. Existen seres que aquí el humano le puede llamar dioses y son negativos. Obviamente, el humano que no conoce la diferencia entre un dios, un ángel, un arcángel, nada de esto, creen que es un solo dios y es el todopoderoso y no existe nada más. Pues un ser de esa magnitud con esos poderes, si le podemos llamar así, van a pensar que es un dios, pero no es un dios, es simplemente que su línea es la negativa. Entonces, a través de todas las dimensiones van a ir creciendo las dos partes todo el tiempo. Siempre tiene que existir la contraparte. Por eso no se puede decir que Dios es todopoderoso o es todo limpio, todo perfecto, porque si la definición humana de Dios es quien creó absolutamente todo, eso viene siendo la creación, que es un cuerpo viviente y nosotros estamos en su interior, que es el cosmos en su totalidad. Tal Y cual, el humano tal cual. está dentro de ese cuerpo, el humano está dentro de ese cuerpo y el humano es sumamente negativo. Entonces, dentro de ese ser al cual llamamos creador, existe lo negativo. Claro está, Justamente, ya a otros justamente te iba a... niveles, Sí, a otros niveles superiores no es que existe lo negativo igual que aquí. Van a haber diferencias, no siempre va a ser igual de denso que aquí, como también puede ser mucho más denso que el humano. Eso depende entonces de la línea de esos seres. Me ibas a decir. sí. Bueno, lo que yo quería decir es que sé que esto quizás les cause algún tipo de estupor, ¿no? O Ujú. les sorprenda realmente lo que estamos diciendo. Y bueno, jamás quizás se lleguen a imaginar de que un Dios, o sea, el Dios, entre comillas, que como bien dijiste, según todos los conceptos que nosotros traemos desde siempre, que podría traducirse a la creación, porque de ahí es donde venimos todos. Entonces podríamos decir que la creación vendría a ser ese Dios, bueno, tan Ujú. mentado. Y nosotros lo que estamos diciendo aquí es que incluso ese Dios tiene su parte negativa. O sea, porque recuerden que aún a pesar de ser un ser tan elevado, tan evolucionado y tan avanzado, no deja de ser un ser. Y al ser un ser, ese ser continúa aprendiendo, continúa evolucionando como cualquier otro.
obviamente es infinitamente superior a nosotros, pero también está aprendiendo y por ende también Ujú. tiene negatividad. Y esa negatividad que él tiene, bueno, ahí yo realmente no sé si nosotros tomamos la negatividad que él tiene, porque nosotros estamos en su interior y bueno, somos una chispa divina desprendida de él. No sé si esa negatividad nosotros la tomamos de él o él toma esa negatividad de nosotros. ¿Cómo es? Nosotros la tomamos de él. Por eso se habla y se enseña que Lucifer o el diablo, como le quieran llamar, no existe, porque quieren culpar a una sola entidad de todo el mal que existe. Entonces, ¿de dónde proviene ese mal? Porque no analizan que si él era un ángel corrupto, vamos a decirlo así, ¿de dónde surgió esa fuerza en su interior negativa para poder entonces irse en contra de Dios? Tenía que existir antes que él. Y claro que existe antes que él. Es una energía, la energía negativa, la energía positiva. Ambas energías recorren el cosmos en su totalidad, están diluidas en todo el cuerpo viviente de ese creador y se absorbe a través de las galaxias envían energía a a los otros centros, a los sistemas solares, sistemas planetarios, a los planetas. Toda esa energía está todo el tiempo moviéndose. Los seres negativos que existen, algunos que son creados, de dónde se toma la fuerza negativa para crear esas entidades. Tiene que existir en algún lugar. Pues ese creador tiene toda esa fuerza positiva y toda esa fuerza negativa, que realmente no es ni buena ni mala. Aquí en la tercera dimensión, aquí en la línea de evolución del ser humano como tal, hacen esa energía, la toman y le dan forma para que produzca algo feo. Eso feo es la densidad, es la pesadez de las acciones que se cometen. La energía como tal no es mala, es lo que hacemos con la energía. Ahí es donde está el problema. Así que no es que el creador sea lo más caótico y el ser más terrible, ¿no? Es que todos los seres vivientes tienen las dos energías en su interior. Los animalitos los tienen, los humanos los tienen, el creador los tiene, porque son dos fuerzas contrarias, es el mismo equilibrio del que estábamos hablando. Sigue siendo un equilibrio entre las dos fuerzas, que no es ni mala ni buena, son fuerzas neutrales contrarias. Es el ser viviente que entonces la toma y le da forma densa según su nivel de conciencia. Perfecto. Y ahora viene la pregunta que iba a hacerte al principio, Lando Iris. Entonces dijimos que podían haber, digamos, dos caminos evolutivos para seres de diferentes formas. O sea, pongámosle un uno para un ser positivo y el otro sigue el camino un ser negativo. Ese ser negativo también, como explicaste, va a evolucionar, digamos, dentro de su negatividad. Y, a ver, desde el momento en que se desprendió como chispa con esa energía negativa, ¿en todo su camino evolutivo va a ser un ser negativo o en algún momento puede pasarse al otro bando, digamos así, seguir o cambiarse al lado positivo? Ujú. Sí, eventualmente llega un momento en que algunos tienen que pasar, como dice, al otro lado positivo, pero otros pues van a seguir hasta ciertos niveles porque es que siempre tienen que existir esos seres, Claro. siempre tiene que existir la parte contraria, ya a otros niveles más evolucionados, más allá de lo que es la creación, pues ya eso es otro tema que realmente sería demasiado para hablarlo ahora, es muy profundo. Hay que comprender
otros detalles primero para ir entrando a eso, porque todavía esta humanidad, como mencionamos, está creyendo en un solo Dios todopoderoso. No comprenden que todo lo que se mueve en la creación es un trabajo en equipo. Son muchos seres de niveles muy superiores, otros más elementales, otros más básicos, seres que acaban de existir por primera vez porque los crearon. Existe de todo y es un equilibrio entre diferentes fuerzas y movimientos cósmicos constante. No es un solo Dios que lo ha creado todo y lo es todo. Entonces, traer este tipo de enseñanza es un poco complicado porque ahora mismo estamos hablando de la tercera dimensión, estamos hablando de lo que es materia, pero saben que existen seres de luz, seres de energía, seres etéreos, seres con cuerpo de fuego. Ya eso no es materia, ya estaríamos hablando de los mundos sumergidos de la creación. Entiéndase, si lo comparamos con nosotros, así como se ha enseñado que Dios creó al humano a su imagen y semejanza. Lo dicen, lo repiten, pero no saben lo que están diciendo. Y realmente el humano es a imagen y semejanza de la creación. Y nosotros tenemos esta parte tangible, tridimensional, pero tenemos una parte interna, mística, si le quieren llamar, una parte espiritual que no se observa, que es el trabajo interno que tenemos que hacer, la purificación, nuestra energía negativa, positiva, todo eso que no es tangible. Esos son mundos internos misteriosos que también existen en la creación. Y en esos mundos misteriosos es que entonces se mueven los serafines, los querubines, seres de muy elevada conciencia que ya sus cuerpos no son físicos, son completamente etéreos, sea energía, sea fuego, es algo etéreo que no es tangible. Así que ya ellos pertenecen a otros mundos. Esa energía, por dar un ejemplo, ¿no? Esa energía que el humano emite cuando está pensando, ese pensamiento que se está gestando, en esa gestación, en ese pensamiento hay vida. ¿Qué tipos de seres se mueven dentro de la imaginación de la creación? Porque la imaginación es energía. Entonces, ¿qué tipo de vida hay ahí? En los mundos internos hay vida también, hay seres, hay planetas. Sí, siempre hemos hablado de galaxias y planetas, constelaciones completas, tangibles, que la podemos observar a través de un telescopio, de lo que quieran, se puede observar. ¿Qué tipo de planeta puede existir dentro de un mundo sumergido de la creación? Dentro de los mundos que no son tangibles, son pura energía, son impulsos, son movimientos eléctricos. ¿Qué puede existir ahí? Entonces ya eso es de esta creación y sigue siendo demasiado para enseñárselo al ser humano. Así que fuera de la creación no nos podemos mover mucho porque aquí todavía falta mucho que conocer. Bien, y hay otra cosa que también hay que decir, Lando Iris, bueno, como bien dijiste, siempre que se refieren a Dios, hacen referencia a un único Dios omnipotente, Ujú, ¿sí? Pero por el lado negativo, también tienen ubicado a un único ser, digamos, el famoso ujú. diablo con los cuernos, castigador y que vive en el interior de la tierra, en un mundo lleno de fuego y llama y bueno, y donde castiga, ¿no? A todo lo que se portan mal, digamos. Pero Sí. hoy acabamos de explicarles, de enseñarles que no por el lado malo, digamos negativo, el diablo no es el único existente. Eh, hay así como del lado positivo hay infinidad de seres de diferentes niveles y todo, por el lado negativo también. Ujú. O sea, la representación del mal no es un solo ser, que es el que todo el mundo tiene ubicado, digamos.
también hay seres de diferentes niveles evolutivos y bueno, unos serán casi inofensivos porque recién estarán comenzando, otros un poco más dañinos, otros realmente son muy jodidos y otros realmente muy poderosos. Incluso yo tengo entendido que pueden estar a cargo de mundos enteros, ¿verdad? Bajo Ujú, su dominio, digamos. sí. Perfecto. Bueno, pero ese también es un tema muy complicado, avanzado y lo vamos a dejar en ese punto. Bien, Lando Iris, no sé si quieres cerrar con algo más esta parte. Igual, Bueno, ya que hablamos de del equilibrio, puedo decir que no se enfoquen en la parte negativa. Eso existe, siempre va a existir, pero mientras uno se encuentra haciendo lo positivo, eso no tiene nada que ver con uno. Concéntrense en lo positivo, en ser mejores cada día, en trabajar ese interior, sacar todo eso que es aprendido, que es grabado de generación en generación. Láncense a investigar y conocer lo que es real, más allá de esas vendas que le han puesto al humano. Y eso es lo que importa. Realmente lo demás es lo demás. Si existen, si dejaron de existir, allá ellos y sus mundos, ¿no? Nosotros, nuestra evolución, nuestra línea de evolución es hacia adelante, es hacia la luz. Lo demás es lo demás. En eso es lo que tienen que concentrarse. bárbaro, perfecto. Bueno, amigos, lo dejamos aquí. Ya saben, si les quedó alguna duda con respecto a este tema o algo que quieran preguntar de cualquier otra cosa, ya saben Ujú. que cuando nosotros más o menos acumulamos cierta cantidad de preguntas interesantes, hacemos una publicación específicamente para contestar esas preguntas. Así que bueno, pueden preguntar lo que sea y nosotros con gusto le vamos a estar respondiendo. Bueno, Lando Iris, un gusto de nuevo tenerte aquí en el canal. Y bueno, muchas gracias, como siempre, brillante lo tuyo. Y bueno, saludamos a nuestros amigos y le decimos que hasta muy, muy pronto. Gracias. Buenas noches.